doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, entonces empezamos con el tema que está programado para el día de hoy. Es un seminario sobre el tema, es neumonía comunitaria. Vamos a tratar de sacar algunos conceptos básicos importantes sobre neumonía comunitaria, ayudándonos de una historia clínica. Bien. ¿Se ve bien la pantalla? No está compartiendo nada. No está proyectando nada. Yo les voy a agradecer que uno de ustedes, en este caso le voy a pedir al delegado, que ya sé que está presente, cuando pregunte, por favor me conteste. Prende su micro, me contesta, ¿se ve bien, doctor? ¿O hay alguna dificultad para de esa manera estar comunicados permanentemente? ¿Se ve bien? Buenos días, doctor. No, aún no se ve su pantalla. Ah, todavía no se ve ya, perfecto. ¿Ahora se ve bien? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, para los que no me conocen, soy el doctor Miguel Ramos, del grupo de profesores del capítulo de neumología. Ya con el otro grupo hemos tenido un par de sesiones, así que ya me conocen. Para los que se están incorporando por primera vez, les quiero comunicar que las presentaciones que hago son muy dinámicas, por lo tanto les voy a pedir una máxima atención porque en cualquier momento voy a pedir la participación de ustedes. Bien. Entonces, acá tenemos el caso de un paciente que solamente con la finalidad de que puedan participar y saber que estamos bien comunicados, voy a pedir a alguien que me ayude a leer la historia. A ver, Celeste Regalado, ¿estás? Presente, doctor. Buenos ¿Qué días. tal? Sí, llegaste temprano, ya sé ya. A ver, Celeste, por favor, ¿podrías ayudarme leyendo los datos del paciente? Sí, doctor. Dentro de la ectoscopía, paciente varón de aproximadamente 70 años, con irregular estado general, semisentado y polipneico. Dentro de la afiliación, bueno, el nombre, varón de 75 años, mecánico de autos, jubilado, casado, natural y residente de Lima, con un grado de instrucción de secundaria completa. Enfermedad actual, tiempo de enfermedad 3 días, forma de inicio brusco y curso progresivo. Dentro del relato cronológico, refiere el paciente iniciar su enfermedad hace 3 días. Ya, Celeste, ¿Sí? hasta ahí nomás, por favor, hasta ahí nomás. Ya, doctor. Bien, entonces, muy bien, a ver, Alejandro Sebastián, Sí, buenos días, doctor. ¿qué tal? Estás viendo la pantalla, ¿no? Sí, puedo apoyar la pantalla. Hemos tomado ectoscopía, filiación y parte de la enfermedad actual. En el relato nos hemos detenido. Hasta este punto de la historia, ¿hay algunos datos que quisieras comentarlos? ¿Quisieras alguna ampliación? Y si me pides algún dato, te voy a agradecer que me digas por qué estás pidiendo ese dato. Bueno, A ver, claro. adelante, Alejandro. A ver, un segundo. Bueno, en sí, tal vez un dato más para, digamos, ampliar, ¿no? El tema de la historia clínica. Tal vez en la parte de filiación, tal vez sería bueno determinar, ¿no? Bueno, la fecha de la historia clínica, la forma en que entró digamos,
al hospital, si fue de una forma de ambulatoria o de emergencia. Digamos, un Ya, poquito más ampliando, ¿no?, los datos de la ya. afiliación. Ya, bueno, la fecha de la historia clínica puede servirte cuando es un caso reciente y por decirte si estuvieras viendo esta discusión en el hospital y sabes que el paciente está hospitalizado o hace unos pocos días que ha salido de alta. Pero una vez que ya eso no es así como en este caso, es un caso que estoy tomando de los múltiples que tengo separados, ya la fecha de la historia clínica pierde trascendencia, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta va a ser la línea de tiempo, eso sí, ¿no? Ahora, lo otro que me dijiste que era, que querías saber, Era para la saber, forma de ingreso. sí, la Este forma de ingreso. paciente, fue transferido de un policlínico al servicio de emergencia y esa fue la forma como ingresó. Ujú. ¿Algún otro dato más? Bueno, también quisiera saber si fue, digamos, una anamnesis de forma directa o indirecta, ¿no? Sí, sí, fue directa, fue directa. Ujú. Muy bien. Vamos avanzando acá y vamos señalando algunas cosas importantes que después van a tener mucha importancia. Estamos ante un varón de 75 años. Estos datos yo les sugiero que en un papel aparte los vayan señalando o en todo caso si tienen una gran memoria lo tengan presente porque más adelante vamos a usar ese dato. Yo, por ejemplo, necesito tomar datos y ponerlos en un papel. No puedo retener muchas cosas, pero probablemente ustedes sí. Y en el momento que se los pregunte, por favor, me contestan. Bien. Entonces, forma de inicio, otro dato importante. Inicio brusco. Curso progresivo. Bien, vamos a seguir el relato. Refiere el paciente iniciar su enfermedad hace 3 días. Se despierta con escalofríos, fiebre de 38 grados, dolor torácico izquierdo, tos seca al inicio y en las horas siguientes con expectoración mucopurulenta densa. Tomó antipiréticos cada 8 horas, no hubo mejoría. A las 24 horas de iniciado el cuadro, se agrega dificultad respiratoria, por lo que acudió a su policlínico, en donde le tomaron una placa de tórax y luego es transferido a emergencia de este hospital. Cuando digo este hospital, me estoy refiriendo al Hospital Rebagliati, que es el sitio, que es la sede donde enseño, ¿no? Bien, entonces, a ver, Ángela Nicole, ya la conozco, ya Ángela Celeste Regalado, Cristal. A ver, Cristal Blanca, ¿estás? Cristal, no está Cristal. Diana Sofía Wong, Sí, doctor, buenos días. ya. A ver, Diana, hasta este punto nomás que hemos avanzado. ¿Hay algún comentario que quisieras hacer? ¿Alguna aclaración que quisieras que te alcance? Quizás si nos podría Fuerte, por indicar qué favor, para poder tipo... escuchar. Sí, Fuerte, ¿me escucha? Cristal. Fuerte, por favor, para poder escucharte. ¿Sí me escucha, doctor? Ahora muy bien. Sí, soy Diana, Sofía. Perdón, Diana. Sí, me gustaría preguntarle, por ejemplo, al paciente cuál es el tipo de dolor, ¿no?, que siente en cuanto a su dolor torácico izquierdo, ¿no? Si es de tipo punzada, por ejemplo. Ya, muy bien. Entonces, esa pregunta que haces muy pertinente y muy acertada. A ver, háblame qué importancia tiene el saber el tipo de dolor. Es que a veces cuando el paciente nos indica cómo es el tipo de dolor que siente, nos puede indicar, por ejemplo, a ciertas patologías, ¿no? Lo que nos va a dar una dirección más asertiva hacia el diagnóstico del paciente. Ya, lo que tú me acabas de decir es muy cierto, pero no deja de ser, por decirte, usar un término coloquial, no deja de ser jarabe de lengua.
¿no? Dame cosas concretas, conceptos concretos. Diana, ¿estás? Sí, doctor, sino que Ya. Tú me preguntas, quieres saber sobre el tipo de dolor. Me parece muy bien y perfecta esa idea, pero entonces coméntanos qué tipos de dolor conoces y cuál es la importancia de saber ese tipo de dolor, porque va a tener aplicación en este caso o nos va a descartar esa posibilidad. ¿No? Si tú me dices, hay que saber el dolor porque es muy importante, porque eso nos va a ayudar al diagnóstico, nos va a servir para darle una buena atención al paciente, y esa buena atención al paciente es parte de la actividad del médico. Todo eso es jarabe de lengua. Dame cosas concretas, ideas concretas. por ejemplo, podremos estar hablando de... Diana, no te preocupes porque justamente eso tiene el asistir a estas reuniones, hacer estas discusiones para que poco a poco vayamos recordando lo que debemos saber o en todo caso ir aprendiendo. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice a Diego Leonardo? Ya lo conozco. A ver, a Flavia también, Gustavo Adolfo Suaznavar. A ver, ¿qué nos dice Jean-Pierre? Buenos días, doctor. Hola. Bueno, por ejemplo, saber si es que el dolor es de tipo punzante nos podría inclinar hacia un diagnóstico de derrame pleural, porque es típico en esta patología. Ya. Sigue. Sí, por ejemplo, Sigue. sí, si tiene un dolor un dolor en tórax de tipo opresivo, tal vez nos inclina hacia algún tipo de patología cardiovascular, ¿no? Y así también saber si es que la localización, si es retroesternal, bueno, en este caso es dolor torácico izquierdo, así que nos podría estar sugiriendo que es un dolor unilateral y bueno, eh, también me gustaría saber, doctor, si es que además de los antipiréticos que ha consumido algún otro tipo de medicamento, algún antibiótico tal vez. No, ninguno. Muy bien. Entonces, Jean-Pierre, muy bien. Cuando tengamos pacientes que nos dicen que tiene dolor torácico, debemos hacer la semiología del dolor, ¿no? Ustedes recuerdan su curso de semiología. Semiología del dolor, lo que indica que hay que saber dónde está localizado el dolor, cuál es la intensidad del dolor, qué características tiene ese dolor tiene o no tiene irradiación. Entonces, son las cosas básicas que hay que preguntar. Jean-Pierre ha adelantado varias cosas, tus compañeras también han adelantado algunas cosas. Entonces, este paciente tenía un dolor catalogado como dolor pleurítico. ¿Por qué se caracteriza ese dolor pleurítico? Porque es un dolor tipo hincada, tipo puñalada, que se localiza en un punto definido que el paciente puede señalar con el dedo. Es decir, acá me dolía, doctor. ¿Cómo era ese dolor? Era como una hincada, como una puñalada. ¿Y ese dolor sufría alguna modificación? Sí, doctor. ¿Con qué se modificaba? El mismo paciente te lo puede contar. Y si no, tú lo vas ayudando. ¿Ese dolor sufría alguna modificación cuando usted respiraba profundo? Cuando usted tosía, ¿se modificaba el dolor? Sí, doctor, no podía tomar aire porque sentía inmediatamente el dolor. O al momento que tosía, sentía una puñalada. Entonces, ese es el típico dolor pleurítico. Este paciente tuvo ese tipo de dolor pleurítico. El dolor pleurítico, como ustedes señalaban, el tipo de dolor nos orienta hacia determinada patología. El dolor pleurítico es muy característico en los pacientes que presentan compromiso pleural, ¿no? Y también es muy característico en los pacientes que presentan una neumonía,
una neumonía. Entonces ya vamos armando ya el cuadro. Es un paciente de 75 años que en forma brusca, porque la neumonía tiene un inicio brusco. Hoy día estás bien y mañana estás con una neumonía. Hoy día te acuestas tranquilo y en la madrugada puede estar empezando una neumonía. Ese fue el caso de este paciente, por eso de inicio brusco. ¿Cómo se caracteriza la neumonía? Porque el paciente presenta fiebre y con escalofríos. Y luego aparece ese dolor pleurítico. En este caso fue un dolor pleurítico en el hemitórax izquierdo. A eso se agrega tos, que al inicio es una tos seca, pero rápidamente se vuelve mucopurulenta densa, ¿no? Entonces ese fue el cuadro típico que tuvo este paciente, y eso es lo que tenemos que tener presente, porque el tema de hoy día, ¿qué cosa es? El tema es neumonía comunitaria, ¿no? Este paciente está cumpliendo todas esas características. Inicio brusco, empieza con escalofríos, fiebre, dolor pleurítico, tos que rápidamente se vuelve productiva. Entonces el paciente a las 24 horas de iniciar el cuadro se agrega dificultad respiratoria. Acude a policlínico donde le toman una placa de tórax y es transferido a emergencias de este hospital. El cuadro muy característico, muy típico de una neumonía comunitaria. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario para poder avanzar? Bien, entonces avanzamos. A ver, le voy a pedir por favor a Carla. Carla, ¿estás presente? Sí, doctor. Tiene la bondad de seguir con la lectura del cuadro clínico, ¿ya? Nos quedamos entonces, tendríamos que entrar a antecedentes. Lee, por favor, eso. Sí. Antecedentes fisiológicos. Nacido de parto eutóxico, desarrollo psicomotor normal, inmunizaciones completas, heterosexual. En antecedentes generales relata vivienda de material noble con todos los servicios básicos, una dieta variada, vestimenta de acuerdo a la estación, no cría animales domésticos, presenta hábitos nocivos, no fuma y toma licor ocasionalmente, no consume drogas. Perfecto, hasta ahí nomás. Hasta ese momento, Carla, ¿tienes algún comentario importante que hacer? ¿Vale la pena ampliar algunos datos con esos antecedentes fisiológicos y esos antecedentes generales? ¿Valdrá la pena ampliarlos, hacer algún comentario pertinente? Bueno, como único comentario que podría dar, doctor, hasta ahorita, el paciente no tiene ninguna alteración, por ejemplo, como nos dan el dato de que se viste de acuerdo a la estación, es decir, que no tiene una alteración psicomotor, o sea, que sí puede, que no es como más sensible a cierto clima, porque hay personas que Bueno, por ejemplo, están con altas temperaturas y aún así usan ropa holgada, entonces podríamos, hay un trastorno. De acuerdo a lo que dice, toma licor ocasionalmente. Podría preguntarle en qué momentos, ¿no? toma socialmente, ¿no? Alguna reunión familiar, un cóctel y punto, ¿no? Y entonces en ese caso no había ni una alteración porque presenta hasta ahorita en antecedentes generales todo normal. Ya, entonces todo lo que tu intervención podías haberla resumido diciendo, doctor, no hay nada importante hasta este momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy bien. Entonces, te pido por favor que continúes leyendo. Sí, antecedentes patológicos. Diabetes mellitus desde hace 10 años, eruptivas de la infancia, no alergias conocidas, niega TBC, asma, transfusiones sanguíneas y no intervenciones quirúrgicas. En antecedentes epidemiológicos, niega contactos con pacientes con TBC y antecedentes familiares, padre fallecido de infarto agudo de miocardio, madre fallecida, desconoce causa, esposa e hijos sanos. Muy bien. Entonces, hasta ese de antecedentes patológicos,
epidemiológicos y familiares en esa parte de la historia clínica. ¿Algún dato que quisieras comentar? ¿Algún dato que quisieras ampliar? Y me dices, yo te doy lo que tú pides, pero me das la razón por qué estás preguntando tal o cual cosa. Bueno, diabetes, dice que presenta diabetes mellitus desde hace 10 años, a ver si es que, preguntarle si es que tiene un control de ello, ¿no? Si es que sigue con la medicación o si lo tiene controlado. Ya, Y, entonces tú le preguntarás, ¿lo tiene controlado la diabetes? Es la forma que le preguntarás. preguntarle si toma su medicación adecuada respecto a la diabetes, si tiene un control. Te va a decir, sí tomo, doctor, sí tomo, doctora. Bueno, respecto a las eruptivas de la infancia... No. Con la diabetes, ¿ya tienes suficiente información de la diabetes? Bueno, si es que lo tiene controlada... ¿Quién te ha dicho que lo tiene controlado? ¿El paciente o tú? No, pero preguntarle si es que, por ejemplo, si es que toma si es que, o sea, si toma sus medicamentos, si es que se controla sí, doctora, la glucosa, sí, sobre todo. doctora, tomo mis medicamentos. Sería confirmarlo también con los exámenes para saber, porque a veces no nos podemos guiar solamente de lo que nos diga el paciente. Entonces ya de aquí a ahorita le estarías pidiendo ya un examen. Podría pedirle un examen de glucosa para saber cómo está su En nivel. en este momento le pedirías un examen de glucosa. Bien, no te preocupes, Carla, justamente insisto en las preguntas. ¿Para qué? Para poder determinar si debo reforzar algunas cosas, debo retroceder un poco a la semiología para que la presentación del caso sea útil. Esa es la única finalidad que tengo cuando te insisto en una cosa, otra cosa, ¿ya? Bien, entonces ahora voy a preguntar a uno de sus compañeros que ha estado pasando por el grupo de neumología. A ver, Chirinos, ¿estás Chirinos? Sí, doctor. A ver, ¿qué me comentas sobre ese antecedente de diabetes? Bueno, sí, que para tener el antecedente tenemos que primero preguntar esto, ¿desde hace cuánto tiempo fue que se le diagnosticó? ¿En qué lugar se le diagnosticó? Eh, ¿Qué le dijo el doctor acerca de su enfermedad? Y también saber de su tratamiento. Y a la hora de preguntar sobre lo que es el tratamiento, ver si este paciente se curó o no, dependiendo de cada cosa que luego se puedan ver en sus exámenes reflejados. Y también evaluar lo que es las posibles secuelas o consecuencias que puede tener esta enfermedad. Sería como Ya, en general. bien, bien, entonces voy a ponerles esta diapositiva. Y en esta diapositiva lo que quiero que vean ustedes es que cuando tengamos un antecedente patológico, nos quedemos en ese antecedente y tratemos de sacar la mayor información posible. No es suficiente que me diga que tiene diabetes desde hace 10 años. Yo le escucho al paciente y le digo, muy bien, señor, un momentito, vamos a conversar sobre su diabetes. Y empiezo el interrogatorio sobre ese antecedente con estas preguntas muy elementales que ustedes están viendo. Preguntas que los puede aprender cualquier niño. Cualquier niño puede aprender estas preguntas tan elementales, ¿no? ¿Desde cuándo tiene la enfermedad, señor? Desde hace 10 años. ¿Cómo se manifestó la diabetes en usted? Doctor, bajé de peso, tuve tal cosa, tenía mucha sed, orinaba mucho. Muy bien. ¿Dónde le diagnosticaron? Me diagnosticaron en el hospital Rebagliati, doctor, porque yo soy asegurado. Muy bien. ¿Cómo le diagnosticaron? Me hicieron mis análisis y me dijeron que tenía la glucosa alta.
Muy bien, es un diagnóstico confiable, porque fue hecho en un hospital, fue hecho en un centro médico, en una clínica. ¿Y cuál es el tratamiento que le dieron? Me dieron, doctor, unas pastillas, que tomo una pastilla en la mañana y una pastilla en la noche. Muy bien. ¿Recuerda el nombre? No, no me acuerdo, doctor, el nombre. ¿Y cómo ha llevado ese tratamiento? Muy bien, doctor. Sigo permanentemente mi tratamiento, lo cumplo. Hay periodos en que por alguna razón no puedo ir al hospital y no recojo los medicamentos, pero después vuelvo a tomar nuevamente los medicamentos. O sea, tiene un tratamiento aceptablemente regular. ¿Y cómo le fue la enfermedad? Bien, doctor, mejoré bastante. El médico le dio de alta. No, doctor, no me dio de alta. Entonces tú dices, ¿pero tiene usted controles? Sí, doctor, tengo controles cada 2 meses, pero en los últimos 4 meses he dejado de ir, pero sigo tomando mis pastillas. Entonces, esa información que has sacado te va a ayudar mucho para que tú puedas sacar conclusiones. La diabetes, ese es el antecedente. Hay 2 posibilidades en la diabetes. No, en toda enfermedad. La enfermedad se cura o se controla. En el caso de la diabetes, ¿se cura? No, solamente se controla. Ese control, hay 2 posibilidades. Puede ser un buen control o un control malo. ¿Cuál de esas 2 situaciones estamos en este paciente? De repente, si le ponemos un control bueno, habría que ponerle un interrogante. Pero tampoco podríamos decir que tenía un control malo, ¿no? Es decir, que no tomaba las medicinas, no iba a sus controles, no sabía, lo habían llevado al hospital varias veces porque se había descompensado. No es el caso. Entonces vamos a decir que tuvo un control bueno, pero con un interrogante. Entonces diríamos, este paciente desde el punto de vista metabólico puede estar controlado, pero habrá que confirmar con sus análisis. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que va a presentar complicaciones y esas complicaciones están en función de ¿qué? Están en función del tiempo de enfermedad. ¿Cuántos años tiene de diabetes este señor? 10 años, me parece. En 10 años probablemente podía aparecer algunas complicaciones. Entonces, cuando ustedes lleven su curso de endocrinología, van a ver pues, que la diabetes tiene complicaciones cardiovasculares, tiene complicaciones neurológicas, tiene complicaciones renales, tiene complicaciones oculares, ¿no? Y ahí van a ampliar y van a saber qué probables complicaciones puede tener. Este paciente podría tener en 10 años de repente algún problema ocular, de repente algún problema neurológico como una neuropatía diabética, ¿no? O en todo caso estaremos atentos al momento de hacer la historia clínica para preguntar sobre estas posibles complicaciones. Esa es la forma de sacar un antecedente, utilizando este cuadro muy elemental y tratar de grabarlo. ¿Cómo no van a poder grabar qué preguntas hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? El tratamiento, la evolución, y eso te va a decir, pues, si el paciente fue dado de alta o sigue controles. Eso te dará, pues, la información y te dirá, pues, oye, esta enfermedad que tiene el paciente como antecedente se cura. ¿Se curó o no se curó? Y si no se curó, como en el caso de hoy día de la tuberculosis que vieron con el doctor Valladares, se darán cuenta pues que tuvo un antecedente importante como para sospechar drogoresistencia. Bueno, no me voy a desviar del tema. Entonces, esa es la forma de poder desarrollar y explorar un determinado antecedente. Están todavía viendo la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, seguimos, avanzamos con nuestro caso.
¿Qué otro antecedente más había? Entonces, en este paciente no había intervenciones quirúrgicas, no había nada. Antecedentes epidemiológicos, ninguno de importancia. Y acá era muy importante, remarcar, porque era un paciente diabético. Entonces había que hacer el antecedente epidemiológico, ¿no? ¿Ha tenido, señor, usted contacto con pacientes con tuberculosis? ¿Tiene contacto con pacientes que tienen enfermedades infecciosas? ¿Por qué? Porque los diabéticos tienen su sistema inmunológico comprometido y son muy susceptibles a ser infectados con muchísima facilidad, ¿no? Entonces, no había antecedentes epidemiológicos en este paciente. Muy bien, vamos avanzando. A ver, funciones biológicas, apetito, hiporexia, orinas y deposiciones normales, peso estable, sueño interrumpido por la tos y la disnea. Y al examen físico, ya entramos acá. Funciones vitales, presión 120/70, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 25 por minuto, temperatura 39. Datos importantes, funciones biológicas que no están dentro de límites normales. Tal vez la frecuencia cardíaca está en el límite superior, ¿no? Pero frecuencia respiratoria definitivamente está aumentada, la temperatura está con 39 grados. Como les dije, espero que ustedes en un papel vayan sacando estos datos que estoy remarcando, porque después los vamos a necesitar. Paciente en posición semisentado, disneico, no hay aleteo nasal ni cianosis. En el cuello no se palpan adenopatías, no hay ingurgitación yugular. Y en el tórax encontramos el examen del tórax. Inspección. Tiraje supraesternal y supraclaviculares. A la palpación, amplexación normal, vibraciones vocales aumentadas en cara lateral izquierda, con una percusión que nos da matidez en la base y en la cara lateral izquierda, y a la auscultación presencia de crepitantes en base, cara lateral de mi tórax izquierdo. Muy bien, este es el hallazgo típico y característico que vamos a ver nosotros en estos pacientes. Muy bien, seguimos a ver qué nos cuenta. A ver, Lisette, Merlín, Mamani, ya la conozco. Lucila Consuelo. A ver, Lucila Consuelo. Lucila Consuelo, ¿estás? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ¿me escucha? Yo te escucho muy bien. A ver, Lucila, ¿qué es lo que hemos encontrado en el examen del tórax de este paciente? Ya, se le ha encontrado un tiraje, ¿no? Supraesternal. Bueno, me pasé por, en las funciones vitales, tiene la frecuencia respiratoria elevada y presenta fiebre. Lucila, por favor, concrétate a la pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué hemos encontrado en el examen del tórax de este paciente? Hemos encontrado tiraje, las vibraciones vocales aumentadas en la cara lateral izquierda. Lucila, no te estoy pidiendo que leas la diapositiva, te estoy pidiendo que me digas desde el punto de vista médico qué hemos encontrado al examinar el tórax en este paciente. Se refiere al síndrome que puedo relacionar respecto a los datos. Pero por supuesto, yo te digo que hemos encontrado y tú me empiezas a leer la diapositiva, para eso no hay necesidad de estudiar medicina, ¿no? Desde el punto de vista médico que hemos encontrado en el examen del tórax de este paciente. Ya, me parece que el paciente presenta un síndrome de condensación por el aumento de las vibraciones vocales.
y está con crepitantes y un murmullo versicular disminuido. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que te preguntaba, ¿no? El paciente está Ujú. presentando un síndrome de condensación típico y característico. Cuando nosotros examinemos tórax en nuestros pacientes, por favor, eso incorporen a su rutina habitual. El examen del tórax tiene 4 tiempos. Esos tiempos son inspección, palpación, percusión y auscultación. No debemos de saltarnos y no debemos dejar de hacer algunos de esos tiempos, ¿ya? Entonces, en el síndrome de condensación, como vamos a ver más y muy bien lo has dicho, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque tiene va a tener a la inspección, puede encontrarse taquipnia. Paciente, ¿cuánto de frecuencia respiratoria tenía, Lucila? Tenía 25. 25. ¿Tenía cianosis, aleteo nasal? ¿Tenía? No, negativo. ¿Tenía politirajes? Sí, sí tenía. Sí, tenía politirajes. No esperemos, pues, encontrar todo lo que dice el cuadro, ¿no? Pero hay varias cosas que están muy claramente establecidas. ¿A la amplexación cómo estaba, Lucila? Estaba normal, Ya, ¿y en las vibraciones vocales? aumentadas. Estaban aumentadas, ¿no es cierto? Entonces tienes vibraciones vocales aumentadas, había taquipnia, había politirajes, y en la percusión, ¿qué cosa es lo que había? Matidez, Matidez, y en la auscultación, crepitantes. presencia de crepitantes, ¿no es cierto? Entonces, ven ustedes, el síndrome de condensación pulmonar estaba perfectamente establecido en este paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar permanentemente, tener presente los diversos síndromes, síndrome de consolidación o condensación, síndrome de derrame pleural, síndrome bronquial, síndrome de neumotórax, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este paciente cumplía todos los criterios para decir que tenía un síndrome de condensación. Y la neumonía, lógico, pues se presenta un síndrome de condensación. Entonces, en ese sentido, no había ninguna duda en este caso. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hacer algunos aspectos teóricos para tener en cuenta en este paciente de 75 años con un antecedente de diabetes de 10 años, que estamos sospechando que probablemente tenía estaba bien llevado a su tratamiento, y que te está presentando un síndrome de consolidación en la base izquierda. Pueden existir factores de riesgo. Entonces hay una serie de factores que aumentan el riesgo de muerte o el riesgo a complicaciones en la neumonía comunitaria. Entonces, ¿cuáles van a ser esos factores de riesgo? ¿Por qué lo pongo eso? Porque debemos tener en cuenta, recordar, ¿para qué? Para que al momento de hacer nuestra historia clínica no dejemos de investigar estos puntos. Serán factores de riesgo si existen enfermedades coexistentes. ¿En qué momento vamos a enterarnos si hay una enfermedad coexistente? Al momento que hagamos los antecedentes patológicos del paciente. La edad, un factor importantísimo. ¿En qué momento nos enteramos? Al momento de hacer la afiliación del paciente. Este paciente tenía 75 años. Ciertos hallazgos físicos que hemos encontrado en este paciente. Hay un síndrome de consolidación. Ciertos hallazgos de laboratorio, que en qué momento los encontraremos, una vez que hayamos hecho nuestro plan de trabajo y empecemos a revisar los resultados. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Estamos ya desarrollando ya el cuadro anterior. Las enfermedades coexistentes.
Entonces, es fundamental que estemos pensando en una serie de posibilidades y eso es lo que tenemos que ver si el paciente tiene. El paciente, ¿qué es lo que tenía? Diabetes mellitus. No habían otros factores de riesgo como enfermedades coexistentes. Pero hay que tenerlos presentes para el momento de hacer un buen interrogatorio y al momento que hagamos nuestros antecedentes patológicos. Si encontrásemos uno de estos antecedentes, vuelvo a repetir, no nos conformaremos que nos diga que el paciente tiene, por decirte, una cirrosis hepática. Tendremos que tomar ese antecedente de cirrosis hepática y desmenuzarlo con las preguntas elementales que ya hemos comentado. ¿Desde cuándo tiene la cirrosis? ¿Cómo se manifestó esa cirrosis? ¿Dónde fue diagnosticada la cirrosis? ¿Cuál es el tratamiento que recibe? La regularidad del tratamiento, la evolución de la enfermedad con ese tratamiento y si sigue o no sigue controles. Esa información nos dirá, el paciente tiene una cirrosis hepática compensada, o nos dirá, el paciente tiene como antecedente una cirrosis hepática probablemente descompensada, ¿no? Bien. Factores de riesgo. La edad mayor de 65 años, fíjense ustedes, la edad mayor de 65 años es un factor de riesgo. ¿Cuántos años tiene nuestro paciente? 75 años. Y al momento de examinar, ciertos datos, ciertos hallazgos también van a considerarse como factor de riesgo. Y el más fácil y el que está al alcance de todos, ¿qué frecuencia respiratoria tiene el paciente? Y le pregunto al delegado del grupo, ¿cuánto era la frecuencia respiratoria de este paciente? Sí, doctor, 25. 25 era, ¿no? Entonces, se considera un factor de riesgo cuando los pacientes con neumonía, que están con una frecuencia respiratoria de 30 o más de 30. Cuando el paciente tiene una presión arterial menos de 60 la diastólica y menos de 90 la sistólica. O sea, en otros términos, cuando el paciente está hipotenso. ¿El paciente está hipotenso en nuestro caso? No. Cuando el paciente tiene una temperatura mayor a 38.3, es otro factor de riesgo. Le pregunto nuevamente al delegado, ¿qué temperatura tenía nuestro paciente? 39 grados. 39 grados. Entonces, fíjense ustedes cuántos factores de riesgo ya va presentando este paciente que estamos comentando. Paciente mayor de 65 años tenía una frecuencia, esto de acá no tenía, tenía 25. Otro factor de riesgo tenía 39 de temperatura. Y otros factores de riesgo si hay compromiso extrapulmonar, si hay confusión o compromiso de conciencia. ¿Paciente estaba con compromiso de conciencia? No. Entonces nos quedaríamos solamente en que este paciente tenía dos factores de riesgo acá señalados, la edad y la temperatura. Muy bien. Ciertos hallazgos de laboratorio que en este momento no estamos en condiciones de señalarlo, pero una vez que hagamos nuestro plan de trabajo y veamos los resultados, sí vamos a ver que este paciente tenía algunos hallazgos que indicaban como un factor de riesgo. Ya lo veremos más adelante. Entonces, para los criterios, otro criterio importante que hay que tener presente es si estamos ante un paciente que tenga una neumonía severa. Entonces, para definir la neumonía severa, hay criterios. Entonces, los criterios menores van a ser cuando el paciente tiene confusión o desorientación. Cuando la frecuencia respiratoria es igual o mayor a 30 por minuto. Cuando hay hipotermia por debajo de 36 grados. Cuando hay insuficiencia respiratoria
severa, definida por un PAFI, esto se llama PAFI, la relación presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno se llama PAFI. Este dato tienen que recordarlo. PAFI, presión. ¿Perdón? ¿Algún comentario? Doctor, ¿podría repetir? Se cortó un poco la señal. Ya, otro criterio de neumonía severa, entre los criterios menores, es cuando hay insuficiencia respiratoria severa. ¿Cómo se define una insuficiencia respiratoria severa? Por esta relación. La relación entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno nos da menos de 250 milímetros. Entonces, eso se llama un PAFI por debajo de 250. Entonces, ese es un criterio que va a tomarse en cuenta para decir que es una neumonía severa. ¿Ya? ¿Cómo lo sabremos eso? Naturalmente, haciéndole los gases en sangre arterial, pues, al paciente, ¿no? Si hay infiltrados multilobares, ¿cómo lo vamos a saber eso? Con las placas de tórax. Entonces, estamos viendo que existen criterios menores, pero también siguen los criterios menores. Cuando hay shock séptico que requiere uso de vasopresores, cuando hay uremia, ¿no? Que se va a traducir por un nitrógeno ureico por encima de 20 miligramos por decilitro. Cuando hay una leucopenia, menos de 4.000. O cuando hay una trombocitopenia, menos de 100.000. Entonces, ¿por qué saber? ¿Cuál es la necesidad de saber que existen criterios menores? Para que podamos pedir, pues, los exámenes correspondientes y poder tener la certeza de decir si hay criterios menores o no hay criterios menores. Entonces, no podemos dejar de pedir, por ejemplo, el recuento de plaquetas. Necesariamente tendremos que pedir una numeración y fórmula. Necesariamente tendremos que pedir pruebas de función renal, ¿no? Y los criterios mayores van a estar dados por estas dos situaciones críticas. Shock séptico que requiere vasopresores e insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. Esos van a ser los criterios mayores. Dos situaciones gravísimas, ¿no? Shock e insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. Entonces, si nosotros conocemos los criterios mayores y los criterios menores, ya podríamos pasar a la siguiente diapositiva y decir, ¿será una neumonía severa? Cuando hay un criterio mayor, ¿cuáles serán? Un shock séptico o insuficiencia que requiera ventilación mecánica. O si no hay estos criterios mayores, 3 o más criterios menores, ¿no? Entonces, esa es la definición de neumonía severa. Si nosotros hacemos un pequeño repaso de nuestro paciente que conocemos hasta ahora, ¿podríamos ir adelantando que el paciente tiene neumonía severa? Vamos repitiendo. ¿Tenía confusión, desorientación? No. ¿Tenía una frecuencia respiratoria de 30? No, porque tenía 25. ¿Tenía hipotermia? No, porque estaba con 39 de temperatura. ¿Tenía manifestaciones de insuficiencia respiratoria? No le hemos hecho gases en sangre, pero clínicamente podríamos decir que no. ¿Habían infiltrados multilobares? No lo sabemos porque todavía no tenemos la placa de tórax. ¿Había shock séptico en este paciente? No, tenía una presión normal. ¿Tenía su nitrógeno ureico? No lo sabemos. Tendríamos que esperar los análisis. ¿Leucopenia? No lo sabemos. ¿Trombocitopenia? No lo sabemos. Entonces, podemos decir, hasta este momento, todavía no podemos definir si el paciente tenía una neumonía severa. De hecho, lo que podemos adelantar es que no había ningún criterio mayor. No había ni shock séptico, ni había insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. Por eso es lo que les decía que vayan anotando esos datos que íbamos subrayando anteriormente. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué avances tenemos hasta este momento? Tenemos que estamos ante un paciente
que tiene 75 años, un factor de riesgo, es un paciente diabético, probablemente descompensado, otro factor de riesgo, y al examen encontramos un paciente con distrés respiratorio y un síndrome de consolidación. ¿Dónde estaba ese síndrome? En la base izquierda. Entonces, ¿qué diagnósticos ya podríamos plantear con estos avances que tenemos? Definitivamente, estamos ante una neumonía comunitaria. ¿Por qué? Porque había un cuadro clínico muy característico con un hallazgo de un síndrome de condensación en la base izquierda. Había distrés respiratorio, tenía una frecuencia respiratoria aumentada, 22, tenía politirajes, entonces podemos afirmar que había un distrés respiratorio. ¿Había insuficiencia respiratoria? No lo sabemos, pero lo estamos sospechando y la única forma de saber eso será con gases en sangre arterial. ¿Qué otro diagnóstico podemos plantear? Definitivamente el paciente tiene una diabetes mellitus. ¿Estará descompensada? En interrogante lo sabremos con los análisis. Entonces, esa es la forma de desarrollar y discutir un caso para llegar hasta los diagnósticos que estamos señalando y luego ya estaríamos en condiciones de entrar al plan de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el orden que hay que seguir, esa es la forma como debemos hacerlo para equivocarnos menos y entrar al plan de trabajo. Entonces, muy rápidamente, voy a pedirles unas opiniones a algunos de sus compañeros, porque ya el grupo que está pasando por neumología, ya hemos comentado en forma extensa qué cosa es un plan de trabajo. A ver, vamos a ver. ¿Está Sofía Wong? Sí, doctor. Ya, a ver, Sofía, ¿cuál es tu concepto de plan de trabajo? Un plan de trabajo, pues, es como mencionar, bueno, podríamos decirle que son exámenes de laboratorio, ¿no? Que nos pueden guiar hacia el diagnóstico del paciente. No solamente exámenes de laboratorio, también podrían ser exámenes radiológicos. Ya, muy bien. A ver, ¿qué nos dice Kiara Villavicencio? Kiara, ¿estás? Sí, acá estoy. A ver, Bueno, Kiara, te escucho. ¿Cuál es el concepto que tienes de plan de trabajo? el que me ha quedado a mí es que el plan de trabajo sirve para poder organizarnos y crear en nuestra mente un plan, un orden de pasos para poder atender al paciente correctamente Ya. y para saber lo que tiene. Ya, ¿qué nos dice Cristal Vera? Doctor, sí, con respecto al plan de trabajo, bueno, concuerdo con mis compañeras y también tenía entendido de que se hacía de acuerdo a las sospechas diagnósticos para confirmarlos y para poder llevar a cabo un buen manejo. Muy bien. Para terminar, ¿qué nos dice Luis Fernando Roca? Sí, doctor. Es el procedimiento que se le va a hacer y los exámenes auxiliares que se le va a pedir al paciente para poder sustentar lo que es nuestro diagnóstico presuntivo, ¿no? Ya, muy bien. Como ven ustedes, todos tenemos un concepto de lo que es un plan de trabajo, ¿no? Si decimos al familiar del paciente, fíjese, señora, su esposo, vamos a hacerle un plan de trabajo para poder saber qué es lo que tiene, seguro que esa señora, sin ser médico, sin ser médico ni personal de salud, también va a entender y va a decir, harán pues exámenes, seguro, para saber, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es esto, ¿no? Que el médico debe tener un concepto claro y preciso qué cosa es un plan de trabajo. Y debe tener un sistema de hacerlo. ¿Para qué? Para que se equivoque menos, para que el paciente no sufra las consecuencias de las dificultades que puede tener un médico cuando hace un plan de trabajo.
Entonces, para eso les voy a poner esta diapositiva y ahora a todo el grupo le pido, por favor, incorporen esta diapositiva a su actividad diaria. Incorporen esta diapositiva en todos los pacientes que ven, porque como le dije al grupo anterior, ¿qué va a hacer el médico? El médico, ustedes se están formando para ver pacientes. Y cualquiera que sea la especialidad que hagan, van a ver pacientes. Y a cada paciente tienes que hacerle una historia clínica. Y va a llegar un momento en la historia clínica que necesitas hacerle un plan de trabajo. En términos simples, a todo paciente tienes que hacerle un plan de trabajo. Y tienes que saber, pues, cómo hacer un plan de trabajo que sea coherente, ¿no? No quedarnos con esta idea, sí, es todo lo que hay que hacer para llegar al diagnóstico, sí, análisis, también puede ser imágenes, sí, pues hay que hacerle, ¿no? Entonces, con ese concepto un poco vago, un poco difuso, empieza el plan de trabajo, placa de tórax, hemograma también, claro, un examen de orina también, sí, está bien, glucosa también está bien, ¿no? Entonces, eso no es un plan de trabajo coherente, es un plan de trabajo errático, un plan de que es como si fuera, pues, usar un término coloquial, ¿no? A un mono le das una metralleta y el mono empieza a disparar por todos lados, ¿no? Entonces, aprendamos, por favor, yo les invoco a que tomen en cuenta esta diapositiva y las apliquen en todos sus pacientes, porque les va a ayudar para toda su carrera, cualquier especialidad que escojan. El plan de trabajo son los exámenes de laboratorio. 1. Son los exámenes de laboratorio. Imágenes y procedimientos que se van a hacer con qué finalidad. Establecer el diagnóstico definitivo. Para que tú establezcas un diagnóstico definitivo, te vas a valer de exámenes de laboratorio. Serán sangre, será orina, será heces, será secreciones, ¿no? Pero muestras que puedas mandar al laboratorio. Serán imágenes, radiografías, tomografías, arteriografías, gammagrafías, imágenes en general, resonancia magnética. Y serán procedimientos. Ustedes han pasado por cardiología, será pues un electrocardiograma, será pues una ecocardiografía, será una arteriografía, ¿no? Han pasado por reumatología, será pues una artrocentesis, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es el plan de trabajo, exámenes de laboratorio, imágenes y procedimientos que se hace con la finalidad de establecer un diagnóstico definitivo. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que hay que hacerlo en forma secuencial, ordenada y lógica, ¿no? O sea, no disparar en forma desordenada, ¿no? Tomografía, orina, glucosa, ¿qué más me acuerdo ahorita? Ah, grupo sanguíneo también me acuerdo, ¿qué más? Ah, pídele también beta 2 microglobulinas. No, eso no es plan de trabajo, tiene que ser secuencial, ordenado y lógico. Entonces, estos exámenes con fines didácticos, con fines de aprendizaje y con fines de ordenarnos todos, están divididos en exámenes urgentes, exámenes con fines diagnósticos y exámenes con fines de manejo. ¿Cuáles serán los exámenes urgentes? Serán aquellos que se pedirán cuando el paciente está en una situación de emergencia, está en una situación de en que peligra su vida. ¿Dónde se realizarán? Básicamente en el servicio de emergencia, pues, ¿no? Cuando llegan los resultados de esos exámenes urgentes, nos va a permitir a tomar una conducta terapéutica, decidir una determinada conducta terapéutica para superar esa emergencia, ¿no? Entonces, supongamos, cuando ustedes estén llevando su capítulo de gastroenterología, recibirán pues un paciente que está con una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces,
dirán, oye, ¿qué necesito saber? Urgentemente necesito saber cuánto de hemoglobina tiene y su grupo y RH. Eso lo pides urgente. Te llega el resultado y tú vas a saber, oye, tiene 11 gramos de hemoglobina. Felizmente, todavía no necesita transfusión. Tiene 7 gramos. Oye, debo ponerle inmediatamente transfusión sanguínea, paquetes globulares. Y quiero indicar la transfusión y me doy con que no tiene grupo RH. Debía haber pedido como urgente también para inmediatamente hacer la indicación de la transfusión. Estoy sospechando que el paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿Cómo voy a confirmar ese dato de insuficiencia respiratoria? Con los análisis de gases arteriales. Entonces pediré como urgente haga y veo el resultado y determinaré si está en insuficiencia respiratoria, no está en insuficiencia respiratoria, tiene una hipoxemia de tal grado, debo darle oxígeno, no debo darle oxígeno. Si tengo que darle oxígeno, ¿bajo qué modalidad le debo dar oxígeno? Entonces te permite, como te digo, tomar decisiones al cuando recibes el resultado. ¿Cuándo se solicita? Cuando el paciente está en una situación crítica. Los exámenes con fines diagnósticos, como su nombre lo indica, orientan a establecer el o los diagnósticos planteados. Algunos de los exámenes pedidos como urgente también pueden tener finalidad diagnóstica, ¿no? Entonces, yo estoy sospechando tuberculosis pulmonar en el paciente. ¿Qué exámenes diagnósticos debo pedirle? Una placa de tórax, hace finalidad diagnóstica. Debo pedirle exámenes de BK en esputo, tiene finalidad diagnóstica, ¿no? Y los exámenes de manejo son aquellos exámenes que nada tienen que ver con el diagnóstico. Más bien están muy relacionados al tratamiento probable que le vas a dar al paciente o a los procedimientos a los que vas a someter al paciente. Supongamos, digo yo, voy a darle tratamiento a este paciente, probablemente tenga que darle un tratamiento antituberculoso. Entonces, yo por teoría sé que la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida son potencialmente hepatotóxicos. Entonces, debo pedirles sus pruebas de función hepática para poder tener la certeza de administrar estos medicamentos sin causar más daño. Y si las pruebas de función hepática me vienen alteradas, entonces me servirán ¿para qué? Para que yo reduzca las dosis de mis medicamentos y no vaya a causar más daño. A eso se refieren los exámenes de manejo. Nunca te van a dar el diagnóstico, pero sí te van a dar un marco de seguridad para que tú puedas aplicar los medicamentos que tienes en mente. Tú dices, a este paciente va a necesitar una biopsia, supongamos. Entonces, muy bien. La biopsia, ¿qué riesgos ofrece la biopsia? Toda biopsia ofrece un riesgo de un sangrado. Entonces, antes de la biopsia, debo pedirle un perfil de coagulación. ¿El perfil de coagulación me va a decir qué enfermedad tiene? No, lo que me va a decir es, oye, puedes hacerse la biopsia dentro de un marco de seguridad. O te dirá, cuidado, tu perfil de coagulación está alterado, primero corrige el perfil de coagulación y después recién harán la biopsia. Por eso se dice exámenes para el manejo. Esto es lo que deben ustedes incorporar, tener el concepto de qué es plan de trabajo. Al inicio puede demorarse uno un poco en hacer un plan de trabajo basado en este cuadro, pero después llega un momento en que si lo aplicas a diario, es muy fácil y lo más importante, te organizas, sigues un plan coherente, te equivocas menos y vas a sacar más provecho. Espero que con eso ustedes puedan ya entender la importancia de qué es el plan de trabajo. Bien, con esa explicación vamos a pasar y hacer nuestro plan de trabajo en el paciente que nos está. Plan de trabajo. ¿Cuál era el diagnóstico de este paciente? Era una neumonía comunitaria en el hemitórax izquierdo,
¿Qué otro diagnóstico habíamos planteado? Sabíamos que era diabético y saber cómo estaba su glicemia. Y otro diagnóstico que habíamos planteado, interrogante, ¿estará en insuficiencia respiratoria? Entonces, con esos diagnósticos, ¿qué exámenes urgentes debemos pedirle? Muy fácil. Debemos pedir en imágenes, ¿qué le pediremos? Placa de tórax posterior anterior y lateral izquierda. Habrá otra imagen que debemos pedir en forma urgente a este paciente en este momento. Vamos a pedirle una tomografía computarizada. Vamos a pedirle una resonancia magnética. No, pues, la placa de tórax. ¿Qué análisis vamos a pedir? ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a pedir? Estamos sospechando que puede haber insuficiencia respiratoria. Entonces tendré que pedirle los gases en sangre arterial. Y también puedo tomar la saturación de oxígeno con un pulso oxímetro. Estamos sospechando que el paciente tiene una neumonía. Y las neumonías, ¿por qué se caracterizan? Sabemos, por leucocitosis, desviación izquierda. Entonces tendré que pedirle su hemoglobina, hematocrito. ¿Y por qué le pido plaquetas? ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ¿no?, que uno de los criterios de factores de riesgo pueden ser las plaquetopenias. Estamos sospechando que el paciente puede tener una diabetes descompensada. ¿Qué debo pedir en forma urgente? Su glucosa, pues, glucosa, ¿no? Y luego también hemos visto que uno de los criterios menores para plantear una neumonía severa era saber cómo estaba la urea y la creatinina. Entonces se lo pido. Y con mayor razón en este paciente urea y creatinina, porque es diabético. ¿Y qué sucede en la diabetes? ¿Qué complicaciones puede dar? Puede dar complicaciones renales. Entonces, por doble razón debo pedirle urea y creatinina a este paciente, para saber si es que la diabetes le ha producido alguna complicación renal y también para saber si tiene un criterio menor de una neumonía severa. Estos son los exámenes urgentes. Muy bien, solicitado eso. Ya vamos viendo los resultados, porque esto se pide urgente, y si se pide urgente también se ven los resultados inmediatamente. Entonces vemos su placa de tórax. Y en la placa de tórax lo que estamos viendo es pues que estamos encontrando que en el campo pulmonar del lado izquierdo existe una opacidad de borde irregular que ocupa la mitad del campo pulmonar del lado izquierdo. Si comparamos esa misma área con el lado del pulmón derecho, vemos que hay una diferencia tremenda. Entonces hay un compromiso de borde irregular, una densidad más o menos homogénea, pero en los que se ve que hay broncograma aéreo, ¿no?, muy característico de las neumonías. En la placa lateral, obligatorio en pedir una placa lateral, porque nos va a dar la localización. La posterior anterior nos dice si está en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo. Y la placa lateral nos dice si esa lesión es anterior o es posterior. Entonces acá en esta placa lateral vemos, voy a trazar esta línea que ven ustedes acá, esta es la cisura que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior. Voy a trazar una línea que más o menos pasa por la cisura, ¿no? Y vemos que el compromiso está en el lóbulo superior, en el lóbulo superior, ¿no?, en esta parte de acá, ¿no?, porque todo el lóbulo inferior está indemne. Entonces, desde el punto de vista clínico, compatible con neumonía. Desde el punto de vista en el examen, un síndrome de consolidación. Y desde el punto de vista radiológico, imágenes compatibles con una neumonía del lóbulo superior izquierdo. Muy bien. Vamos avanzando.
Los exámenes urgentes que habíamos pedido en el laboratorio. La placa de tórax ya la vimos. La saturación de oxígeno habíamos pedido con el pulso oxímetro, 90%. Entonces sabemos que con el pulso oxímetro debemos tener una saturación de 95% para arriba para decir que está normal. De 95% para abajo hay una disminución de la saturación. Acá tiene 90%. Los gases en sangre arterial que nos están señalando. Nos está señalando que hay una presión arterial de 65. ¿Es normal? Definitivamente no es normal, ¿no? La saturación debe estar por encima de 85, 90%, ¿no? Por encima del 90%. Perdón, 90 milímetros de mercurio. ¿No? Y acá tiene 65. No hay compromiso del CO2. No hay compromiso del pH. Entonces diremos, ¿este paciente está en insuficiencia respiratoria? No, no cumple el criterio de insuficiencia respiratoria. Para hablar de insuficiencia respiratoria tendría que tener una presión arterial de oxígeno de 60 o menos. El paciente tiene 65, entonces está muy cerca de hacer una insuficiencia respiratoria. ¿Qué cosa tiene? Una hipoxemia marcada, 65. Entonces, ¿qué decisión podemos tomar con este resultado? Tenemos que administrarle oxígeno, pues. Tenemos que administrarle oxígeno. Así como le pedimos en forma urgente, tenemos que ver el resultado también rápidamente y tomar una decisión de darle oxígeno. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esa relación que comentábamos, el PAFI? ¿No? Entonces, el PAFI, ¿qué cosa era? La relación que existe entre la presión arterial de oxígeno, en este caso 65, ¿sobre qué? Sobre la fracción inspirada de oxígeno. Este paciente se le hizo esta prueba con aire ambiental, entonces habría que tomar la concentración, la fracción inspirada de oxígeno 0,21. A ver, yo le voy a pedir, por favor, al delegado que haga esa relación. Divide 65 sobre 0,21 y me dices cuál es el resultado. Su hemoglobina estaba en 13 gramos, hematocrito 44 y tenía, ¿qué cosa? Una leucocitosis, ¿no? Con desviación izquierda. Sabemos nosotros que en la neumonía hay leucocitosis con desviación izquierda. Doctor, las plaquetas estaban dentro de límites normales. ¿Te escucho? Me dijo 65 entre 0,21, doctor. Claro, porque el PAFI es la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, la presión arterial de oxígeno es 65 sobre la fracción inspirada de oxígeno, que es 0,21, eso va a dar una relación. Es 309.5. 300.9. Cumple con ese criterio que habíamos visto en las diapositivas anteriores, para pensar que no cumple, ¿no es cierto? Entonces, ven ustedes la importancia que tiene el hacer todos estos exámenes, ¿no? Pero sí es importantísimo haberle pedido gases en sangre. ¿Por qué? Porque el paciente estaba polipneico. Tenía 25 respiraciones por minuto. Tenía politirajes, ¿no? Entonces había que hacerle sus gases en sangre. Entonces, sabemos que está hipoxémico, debemos administrar oxígeno inmediatamente. No cumple ese criterio del PAFI para neumonía severa, pero eso no significa que no tengamos que tratar esa hipoxemia tan importante de 65 milímetros de mercurio. Bien, el otro examen urgente que habíamos pedido, ¿cuál era? La glucosa, porque es un paciente diabético. Y mire usted, está en 260. O sea, es un paciente que metabólicamente no está bien compensado. Tiene una urea de 46, ¿no? Y una creatinina de 1.6. Fíjense la importancia que va a tener estos datos de la urea, la creatinina, más adelante, más adelante. Tomen, por favor, anoten este dato. La glicemia 260, anoten urea 46 y creatinina 1.5.
Los electrolitos estaban dentro de límites normales. Muy bien, entonces esos son los exámenes urgentes. Se pidieron como urgentes y se revisan inmediatamente también. Entonces ya una vez que estamos simulando que estamos viendo al paciente en emergencia, por eso es lo que es importante ponernos en casos hipotéticos que se ajusten a la posibilidad de que se presenten. Todos ustedes en algún momento van a estar de guardia. Y estando de guardia van a recibir pacientes con estas características y deben saber cómo actuar y qué decisiones tomar. ¿Qué decisiones voy a tomar con este paciente? Ya sé que tiene una neumonía en el lóbulo superior del hemitórax izquierdo. Ya sé que el paciente tiene una diabetes con 260 miligramos de glucosa en sangre. ¿Qué otra cosa? Tiene una hipoxemia importante, ya le estoy administrando oxígeno. Muy bien, debo continuar con el manejo de este paciente. Entonces, hacemos un resumen. ¿Qué hemos avanzado en este paciente? ¿Hemos hecho una buena historia clínica? Sí, hemos hecho una buena. ¿Hemos planteado diagnósticos coherentes? Sí, porque planteamos una neumonía, planteamos una diabetes descompensada, nos pusimos en el interrogante si había insuficiencia respiratoria. Ahora hemos diseñado un buen plan de trabajo, claro que lo hemos hecho, pero hemos avanzado solamente la parte de exámenes urgentes. Entonces ya estás en ese punto y ahora tienes que decidir. Debemos decidir dónde debe recibir su tratamiento este paciente. ¿Qué hacer con el paciente? ¿Lo mando a su casa con ese diagnóstico? ¿Lo hospitalizo en una sala? ¿Lo debo pedir a la intensivista que venga y se lo lleve al paciente a la unidad de cuidados intensivos? Decisiones que uno va a verse enfrentado. Créanme, jóvenes, este es uno de los momentos difíciles que tiene el médico joven cuando está viendo un paciente con una neumonía. Hizo su historia clínica muy bonita, hizo su diagnóstico, hizo su plan de trabajo urgente, ya tiene el diagnóstico ahí, y ahora dice, ¿y ahora qué hago con el paciente? ¿Le doy su tratamiento y se va a su casa? ¿Lo hospitalizo? ¿Lo llamo al intensivista? ¿Qué hago? Entonces, hay que aprender cómo actuar. ¿Cómo se va a actuar? Hay formas y hay parámetros que debemos tener en cuenta. Entonces, con ese criterio, vamos a conversar sobre las escalas pronósticas para estimar la posibilidad de muerte en un paciente con neumonía. Escalas pronósticas. El objetivo va dirigido a dos aspectos fundamentales cuando estamos hablando de la neumonía comunitaria. ¿Cuál es el objetivo de estas escalas pronósticas? Identificar pacientes con bajo riesgo de muerte que pueden ser tratados ambulatoriamente. Entonces digo, oye, este paciente se va a su casa porque tiene un riesgo muy bajo de muerte. Le indico su tratamiento y se va a su casa y luego de 2 o 3 días hará su control ya por consultorio externo. O reconocer pacientes con alto riesgo de muerte y por lo tanto deben ser hospitalizados. ¿Cómo decidimos? Fíjese, 2 cosas. ¿Se va a su casa o se queda? Esa es la gran duda. Para que puedas definir, tienes que valerte de las escalas pronósticas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Existen diversos índices para determinar la gravedad de la neumonía y decidir de manera objetiva dónde debe realizarse el tratamiento. Ambulatorio, ingreso a un piso, mandarlo a la UCI. Esos índices más empleados, los más empleados va a ser el PSI, es las siglas que están en inglés. Pneumonia Severity Index. Pneumonia Severity Index. Conocido también como la puntuación FINE, conocida como la puntuación FINE. Entonces, esta puntuación FINE
¿no? En inglés sus siglas es PSI, es una de ellas, ya lo vamos a comentar. Y el otro, la otra escala pronóstica es la CURB 65, que es de la Sociedad Torácica Británica. CURB 65. No sé si estos puntos, estos temas lo habrán tocado en su clase teórica, ¿no? Me imagino que sí, pero en todo caso vamos a comentarlos ahora. Entonces, nos valemos de estas dos escalas que son las que más se utilizan. La puntuación de Fine, el PSI, es una puntuación que utiliza muchos parámetros, ven ustedes acá. Fíjense ustedes la cantidad de parámetros que utiliza esta puntuación de Fine, ¿no? Tremenda cantidad de parámetros, pero todos posibles encontrarlos. ¿Cuándo? Cuando se hace una buena historia clínica. Entonces uno va haciendo su historia clínica y va señalando lo más importante para después utilizar la escala de Fine o la puntuación de Fine. La edad del paciente, si es hombre, se toman los años que tiene el paciente. En nuestro caso tenía 75 años. Si fuera mujer que nos dice que tiene 75 años, tomaremos esos 75 menos 10. Entonces su puntaje en edad sería 65. Es residente de asilo, o sea, muchos pacientes vienen que están en asilos, en casas de reposo, 10 puntos. Tiene una patología coexistente, si es una neoplasia, 30 puntos. Si es una hepatopatía, 20 puntos. Es portador de insuficiencia cardíaca, 10 puntos. Enfermedad cerebrovascular, 10 puntos. Enfermedad renal, 10 puntos. Si bien es cierto, esta escala toma muchos criterios, pero todos son muy fáciles de encontrarlos cuando se hace una buena historia clínica y uno los va señalando. Al examen físico, ¿hay compromiso del estado mental? 20 puntos. ¿Tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30? 20 puntos. ¿Tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90? 20 puntos. ¿Tiene una temperatura menor a 35 o mayor a 40? 15 puntos. ¿Su pulso está en 125 o más? 10 puntos. Y así ven ustedes también en los hallazgos del laboratorio, ¿no? Por eso es lo que es importante los gases en sangre arterial. Por eso es importante pedir urea y creatinina al paciente, pedirle sus electrolitos. La glucosa, este paciente tenía, cuando tiene más de 250, ¿cuánto tenía nuestro paciente? 260, entonces ahí tendrá 10 puntos más. La presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros, o sea, está en insuficiencia respiratoria. Nuestro paciente no estaba en esa situación. La saturación de oxígeno, acá dice más de 90, acá hay un error, pues, ¿no? Derrame pleural, 10 puntos. Entonces, de acuerdo a esta escala, va a clasificarse a los pacientes en bajo riesgo, clase 1, clase 2 y clase 3. En riesgo moderado, la clase 4, y en riesgo alto, la clase 5. Parece engorroso, pero perfectamente se puede hacer cuando se hace una buena historia clínica y tenemos este cuadrito al frente para ir sacando los valores. Muy bien. Entonces acá en esta puntuación de Fine, ya vamos, lo estamos poniendo un poquito más grande como para que puedan apreciarse mejor, y diríamos, será de bajo riesgo los pacientes que tienen Fine 1 o Fine 2. Fine 1, ¿qué serán? Los pacientes menores de 50 años que no tienen comorbilidad y el examen físico es normal. Será un Fine 1. Y Fine 2 cuando alcance un puntaje de 70 o menos. Esas dos categorías, Fine 1 y Fine 2, son de bajo riesgo, por lo tanto pueden recibir tratamiento ambulatorio. Pero si el Fine es clase 3, que va entre 71 a 90, Fine 4, que va entre 91 a 130, o Fine 5, que es por encima de 130, son pacientes de alto riesgo que deben ser hospitalizados, bien sea en un piso o en la unidad de cuidados intensivos.
¿No? Esto mismo que he comentado señala esta diapositiva. Vamos avanzando un poquito más. Y entramos a la escala pronóstica de la Sociedad Torácica Británica. Sociedad Torácica Británica. La Sociedad Torácica Británica también confeccionó una escala pronóstica, ¿no? Utilizando 4 variables y la edad, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene esta escala? Nos simplifica las cosas, ya no utiliza tantas variables, ¿no? Como la escala de Fine, sino se limita a 4 variables y la edad. Entonces, dice, ¿por qué se llama CURB? Porque la C es de confusión, la U de la urea, la R de frecuencia respiratoria, la B de presión arterial y 65 la edad, ¿no? Fácil de recordar, CURB 65. Entonces, esta escala se hizo en un buen grupo de pacientes y al final se vio que era muy útil, ¿no? Vamos a revisarla. Entonces yo diría, si tengo que aplicar la escala, la puntuación de Fine, o tengo que usar la escala de la Sociedad Torácica Británica, definitivamente me voy por esta última, que es la más fácil, porque utiliza solamente 4 variables y utiliza la edad del paciente. Entonces, seguimos. El cálculo de la puntuación se realiza sumando un punto por cada variable presente. Entonces, el rango irá de 0 a 5. Puntuación 0, ¿no? Puntuación 0. La mortalidad es 0.7%. Bajísima, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese paciente se puede ir a su casa. Ese paciente se va a su casa con puntuación 0. El paciente tiene una puntuación de 1. Entonces acá ya la mortalidad se modificó a 2.1%. Entonces puede regresar a su casa. Puede regresar a su casa. El paciente tiene una puntuación de 2, se hospitaliza. 2 o 3 se hospitaliza. El paciente tiene una puntuación de 4 o 5, debe ir a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ven ustedes que esta escala es mucho más fácil de aplicar. Se aconseja el ingreso hospitalario cuando el valor de la puntuación es igual o superior a 1. Sobre todo si existen otros factores de gravedad como la hipoxemia o afectación multilobar. Y cuando la puntuación es mayor de 3, el paciente debe ir a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esto es lo que nos dice la teoría y esto es lo que debemos nosotros aprender. Todavía existe esta escala de la Sociedad Torácica Británica, todavía la simplifican un poquito más y le quitan el criterio de la urea. ¿Por qué? Porque para que tengas urea tendrías que estar en un servicio de emergencia donde haya el laboratorio y te pueda dosar la urea. Entonces te dice, oye, simplifiquemos un poco más, quitemos la urea y quedémonos solamente con criterios clínicos. Entonces se queda con conciencia, frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad del paciente. Esta escala simplificada excluye el valor de la urea para su aplicación en el ámbito de la asistencia primaria. Ya, oye, vamos viendo que las cosas se van simplificando, hagámoslo pues y quedémonos con una, pero hagamos alguna de ellas. Creo que esta es la más fácil de aplicar, ¿no? Es de aplicación en el ámbito de la asistencia primaria. Entonces se denomina CRB 65. ¿Cuántos criterios hay? 1, 2, 3, 4. Entonces la puntuación irá de 0 a 4. Entonces tenemos, la C hemos dicho que es el estado de conciencia. La R, la frecuencia respiratoria. Y la B, presión arterial, y 65 la edad. Entonces, cuando obtenemos una puntuación de 0, el paciente se va a su casa. Se va a su casa. ¿No es cierto? ¿Cuándo será? Cuando no hay compromiso de conciencia,
cuando su frecuencia respiratoria está por debajo de 30, cuando el paciente no está hipotenso y cuando el paciente es menor de 65 años. 0 puntos, se va a su casa. Cuando la puntuación está entre 1 o 2, se hospitaliza. ¿Cómo pudiera darse eso? 1 punto. Con estado de conciencia, no hay compromiso de conciencia. Su frecuencia respiratoria está por debajo de 30, su presión arterial está normal, pero el paciente tiene 65 años o más. 1 punto. Se hospitaliza, señor. Si tiene más de 1 punto, con mayor razón se hospitaliza. Si tiene 3 puntos o 4, ese paciente debe ir a UCI. Entonces, un ejemplo. El compromiso de conciencia, sí está con compromiso de conciencia. Su frecuencia respiratoria está por encima de 30. Su presión arterial no está hipotenso, pero tiene 70 años. 1, 2, 3 puntos. 3 o 4 puntos debe ir a UCI. Entonces, fíjense ustedes, esta escala es muy simple. No necesitas laboratorio, solamente necesitas un buen criterio clínico y saber hacer una historia clínica adecuada como para que puedas decidir. ¿El paciente se va a su casa o el paciente se hospitaliza? Muy bien, eso es lo que nos dice la teoría. Entonces, estos datos teóricos llevémoslo a nuestro paciente. Si nosotros en nuestro paciente utilizáramos la puntuación de Fine y empezaremos. ¿Qué edad tiene el paciente? Tiene 75 años, entonces ya tiene 75 puntos. Dentro de las comorbilidades, ¿qué cosa es lo que tenía el paciente? Tenía compromiso renal de acuerdo al laboratorio, porque tenía 1.6 de creatinina. Muy bien, 10 puntos. ¿Qué otra cosa más tenía? Tenía una glucosa que era 260, entonces 10 puntos más. El resto de los otros criterios no cumplía. Si sumamos 75, 85, 95 puntos. Entonces nuestro paciente tiene 95 puntos. Y si vamos a la escala, 95 puntos, ¿dónde está situado? Está situado acá, en este rango, entre 91 a 130. Entonces, ese paciente tiene alto riesgo de muerte. ¿Qué debe hacerse? Debe hospitalizarse. ¿Ven ustedes cómo se llega a la decisión sustentada por las escalas pronósticas? No es eso, es, oye, sí, está viejito, no lo veo bien, mejor lo hospitalizamos. O digas, oye, pero si está tranquilo, no está muy mal, que se vaya a su casa. No, que no sea una decisión subjetiva, sino que sea una decisión basada en estas escalas pronósticas que perfectamente se pueden aplicar. Eso es con la escala de Fine. Ahora vayamos a las escalas de la Sociedad Británica Torácica Simplificada, que es mucho más sencillo. Entonces nosotros acá tomamos. En el CURB 65, ¿el paciente estaba confuso? No. El paciente ¿cuánto estaba de urea? Si no me equivoco, estaba por encima de 1.5, creo que era 1.6, 1 punto. Su frecuencia respiratoria, ¿cuánto tenía? 25, no cumple este criterio. Su presión arterial estaba normal. ¿Qué edad tiene? 65, 1 punto. ¿Cuántos puntos tiene? 2 puntos. 2 puntos. ¿Qué me dice la teoría de acuerdo al CURB 65? Me dice que con 2 puntos debe hospitalizarse. Con 2 puntos debe hospitalizarse. Ahora, si usamos todavía la escala más simplificada, quitamos el criterio de la urea y nos quedamos solamente con los criterios, con los parámetros de compromiso de conciencia, frecuencia respiratoria y presión arterial y la edad del paciente. Entonces, ¿había compromiso de conciencia? No. ¿Su frecuencia respiratoria era más de 30? No. ¿Su presión arterial estaba hipotenso? No. Pero tenía 75 años. Entonces tenía 1 punto. Este paciente dice con 1 punto el riesgo de muerte es 8.5.
por lo tanto debe hospitalizarse. Por lo tanto debe hospitalizarse. Entonces esta escala es la más simple, la de aplicación diaria, ¿no? O esto tú lo decides en la casa del paciente, vas a ver a un paciente que te llaman, tú dices, oye, este es un diagnóstico probable de neumonía. ¿Qué hago? ¿Lo trato acá en la casa o debo llevarlo al hospital? Debo llevarlo al hospital, y no solamente eso, sino debe hospitalizarse. ¿Por qué? Porque tiene un punto, ¿no? O más de un punto. Entonces debe hospitalizarse. Pero dice, este paciente tiene 0 puntos. ¿Por qué? Porque no hay compromiso de conciencia, su frecuencia respiratoria está a menos de 30, su presión arterial está normal, tiene 50 años, entonces tiene 0 puntos. Necesita un tratamiento ambulatorio. Entonces lo único que necesita ese paciente será pues su radiografía, sus hemograma, y con eso ya podrá recibir su tratamiento ambulatorio. Y si el paciente tuviera entre 3 o 4 puntos, debe hospitalizarse en la UCI, ¿no? Espero que con estas aclaraciones y estas escalas, que lo hago muy lentamente y llevado a un ejemplo concreto de una historia clínica, pueda servirles, pueda servirles. Entonces, este paciente, nuestro paciente, lógicamente debería hospitalizarse. Ya hospitalizado, seguiremos con su plan de trabajo, que serán, ya hicimos los exámenes urgentes, ahora pasaremos a los exámenes diagnósticos. En el laboratorio hay que pedir hemograma, hemoclito, numeración y fórmula, porque debe encontrarnos leucocitosis con desviación izquierda, que ya lo tenía. Hay que pedirle 2 hemocultivos. Y con fines diagnósticos en el esputo, tendremos que pedirle gram y cultivo de gérmenes. Gram y cultivo de gérmenes. ¿Qué otra cosa más debemos pedir en el esputo? Estamos en el Perú. Entonces, en todo paciente con neumonía, estamos en la obligación de hacer el despistaje de tuberculosis. Por eso es lo que debe pedirse, no solamente la investigación de gérmenes, sino debemos pedir también, junto con la investigación de gérmenes, hacer la investigación de BK, descartar tuberculosis. Otro examen con fin diagnóstico, la placa de tórax, pero ya lo habíamos pedido como examen urgente. Entonces, si la placa de tórax no es lo suficientemente informativa, avanzaremos y pediremos una tomografía computarizada. Si la evolución del paciente nos ofrece dificultades o dentro del diagnóstico está la sospecha que hay algo más aparte de la neumonía, cuando digo algo más, ¿qué cosa podría ser? Estemos sospechando que pudiera haber un tumor que esté siendo el punto de partida de esa neumonía, tendríamos que hacer una broncofibroscopía. Ven ustedes los exámenes con fines diagnósticos. Y los exámenes con fines de manejo, ya les dije, nada tienen que ver con el diagnóstico, pero sí nos servirán ¿para qué? Para saber cómo está su función hepática, cómo está su función renal, porque es un paciente que va a tener que recibir antibióticos. Y sabemos que los antibióticos se metabolizan por el hígado, algunos, otros se metabolizan por los riñones. Entonces, antes de administrar esos antibióticos, debemos saber cómo está su función hepática, cómo está su función renal. Y en la función renal no solamente conformarme con urea y creatinina, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente hemos visto que es un paciente diabético. Entonces, habrá que saber no solamente urea y creatinina, debemos también asegurarnos pidiendo una depuración de creatinina. Si el paciente va a ser sometido a una broncofibroscopía dentro de nuestro plan de trabajo, ¿qué debo solicitarle antes de la broncofibroscopía? Debo solicitarle un perfil de coagulación, porque lo más probable es que en la broncofibroscopía pudiera haber la necesidad de tomar una biopsia.
Entonces, ven ustedes cómo se estructura un plan de trabajo, ¿no? Pero siguiendo un esquema, siguiendo un orden. Ese orden, ese esquema, ¿quién nos los va a dar? La diapositiva que les he presentado anteriormente. Por eso es lo que reiteradamente les invoco. Tomen en cuenta esa diapositiva y acostúmbrense a hacer su plan de trabajo para cada uno de los pacientes que ven. Yo definitivamente, ni yo ni ustedes vamos a imponer a los profesores y decir, doctor, tiene que hacerse este plan de trabajo con esta forma. No, hagan ustedes el plan de trabajo y después personalmente utilicen esa diapositiva y organicen, hagan su plan de trabajo y van a ver cómo es mucho más fácil y lo más importante, menos posibilidades de equivocarse. Para la diabetes urgente, glucosa, urea, creatinina. Para los exámenes diagnósticos, por supuesto, su glucosa, su función renal, su función hepática, ya hemos dicho, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, para poder hablar del tratamiento, vamos a tomar los siguientes 5 minutos o 7 minutos, porque estamos a tiempo. Entonces, tenemos que las neumonías en pacientes que requieren hospitalización mayor de 60 años o con comorbilidad, ya sabemos que debemos usar escalas para saber que el paciente se debe hospitalizar. ¿Cuáles van a ser los organismos que con más frecuencia dan neumonía comunitaria? Va a ser el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Definitivamente el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. En algunos casos pueden estar los bacilos aerobios gram negativos. Recuerda que en el caso que estamos discutiendo es un paciente de 75 años y que tiene una comorbilidad importante que es la diabetes. Entonces, estos van a ser los gérmenes que con más frecuencia van a comprometer. Tienen una mortalidad entre 5 a 25%. Entonces, acá estamos ya para el tratamiento. Estamos ante ¿qué? Ante una neumonía no severa. No cumplía los criterios de neumonía severa. Pero sí era un paciente que tenía una neumonía, un paciente que tenía una comorbilidad importante que era la diabetes y también muy importante que tenía cierto grado de compromiso renal. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Es que en estos casos hay que utilizar un beta-lactámico más un macrólido. Es lo que nos dice la teoría. O la otra opción es que usemos una fluoroquinolona respiratoria. Entonces, entre estas dos opciones escogeremos. Si escogemos un beta-lactámico más un macrólido, podríamos escoger, por ejemplo, la ceftriaxona, dándole 2 gramos endovenoso cada 24 horas, y a eso agregarle un macrólido, la acitromicina, o claritromicina, cualquiera de estos dos macrólidos. Entonces, un esquema sería ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 24 horas, es una posibilidad, más claritromicina 500 miligramos, bites cada 12 horas, ¿no? Si no escogemos este esquema, podemos darle el otro esquema, una fluoroquinolona respiratoria, que en este caso podríamos escoger la levofloxacina, ¿no? Entonces, esas dos posibilidades. Si fuera un tratamiento ambulatorio, que no es el caso de nuestros pacientes, no es el caso de nuestros pacientes, acá también nos dice la teoría estas alternativas, ¿no? Estas alternativas. Y si fuese una neumonía severa, en la que el paciente tiene que ir a hospitalizarse en cuidados intensivos, estos son los esquemas que podríamos usar, ¿no? Estos son los esquemas que podríamos usar, ¿no? Entonces acá solamente como reforzar la clase teórica que ustedes han hecho. Entonces tendría que hacerse un beta-lactámico, ¿no? Pero a ese beta-lactámico hay que agregarle un macrólido.
O a este beta-lactámico hay que agregarle una fluoroquinolona, ¿no? Entonces estos esquemas de tratamiento hay que tenerlos presentes para poder escoger de acuerdo al caso que estemos viendo. El caso que nosotros hemos visto ha sido un paciente que tanto por la escala Fine como por la escala de la Sociedad Torácica Británica ameritaba hospitalizarse. Paciente de 75 años con comorbilidad, diabetes y con cierto compromiso renal, que necesitaba hospitalizarse y había que escoger el tratamiento que ya lo hemos comentado. Bien, entonces, acá, este es el cuadrito, la teoría que nos estaría indicando en nuestro paciente, ¿no? Paciente que tenía una neumonía no severa, pero que requería hospitalización, indicado por la escala Fine o sustentada también por por el CURB 65. Entonces, ¿qué cosa había que darle? Un beta-lactámico más un macrólido. Beta-lactámico podríamos escoger ceftriaxona, eso agregarle, por ejemplo, claritromicina. Esta es una posibilidad. Y la otra posibilidad es usar una fluoroquinolona, y de las fluoroquinolonas yo escogería la levofloxacina, ¿no? Entonces, una de esas dos alternativas. Ya no le hemos discutido ya las dosis porque nos dábamos con el paciente que estaba en emergencia, lo habíamos atendido y habíamos llegado a la conclusión que debía hospitalizarse, señalamos su plan de trabajo y señalamos el esquema de tratamiento. Muy bien. A ver, ¿hay algún comentario, alguna aclaración quisieran? Doctor, yo tengo una consulta. A ver. En caso de que, bueno, es posible de que en algunos pacientes con el método de Fine pueda dar a hospitalización, pero con el método de CURB no. Y en ese caso, ¿cuál podemos seguir? No, fíjate, es muy buena la pregunta que haces, Diego, porque justamente, no digas método, di mejor la escala, ¿ya? Porque el término son las escalas, las puntuaciones que usa. El Fine, ¿qué cosa es lo que va a usar? Utiliza muchos más parámetros para definir a qué puntuación alcanza el paciente. Que perfectamente, como dije antes, lo vamos a poder hacer si es que hacemos una historia clínica bien hecha, y en la historia clínica, en la medida que vamos avanzando, vamos señalando, ¿no? Edad del paciente. Vamos señalando la edad del paciente, vamos señalando si algún antecedente patológico, vamos señalando de dónde viene el paciente, vamos señalando los exámenes, los hallazgos en el examen físico, vamos señalando los hallazgos del laboratorio y al final podemos establecer perfectamente a qué categoría pertenece con la escala de Fine. Lo que hace la Sociedad Torácica Británica es simplifica mucho y ya usa solamente 5 criterios: conciencia, frecuencia respiratoria, presión arterial, la urea y la edad del paciente. Esa escala simplificada aún se simplifica un poquito más y se quita la urea y nos quedamos solamente con criterios clínicos que está al alcance de todos, absolutamente de todos. La C, que hay compromiso de conciencia, quitamos la urea, pasamos a la frecuencia respiratoria, mayor de 30 para que tenga un punto. La presión arterial tendría que tener un hipotenso para que tenga un punto, y la edad del paciente. Entonces, esa última escala británica simplificada es la que más se recomienda porque está al alcance de todos.
Y voy a responder tu pregunta. Cualquiera de las escalas que utilices te va a llevar a la misma conclusión. Tratamiento ambulatorio u hospitalización. No hay la posibilidad que digas, oye, de acuerdo a la escala de Fine debe hospitalizarse, pero de acuerdo a la escala de la Sociedad Torácica Británica no debe hospitalizarse. No, hay una coincidencia. Entonces estamos libres de escoger cualquiera de ellos. ¿Contesté tu pregunta, Diego? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, me parece que no hay más preguntas, ¿no? A ver, todavía tenemos un par de minutos más porque estamos dentro de la hora. Celeste Regalado, ¿estás? Sí, doctor. ¿Tienes algún comentario que hacer, Celeste? En todo caso, te pregunto, ¿ha sido útil para ti esta presentación de este caso? Sí, doctor, creo que hemos reforzado conocimientos justo en la mañana en la práctica que tuvimos con el grupo 2. También Ya. tuvimos un caso parecido. ¿Ah, sí? ¿Con qué profesor? Con la doctora Ada. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, sí, pues es cuestión de estar viendo, cuanto más casos vean ustedes y se hagan más discusiones de los casos, los conceptos se van fijando mejor y uno se va quedando con lo más importante que finalmente nos pueda servir en todo momento. ¿Algún comentario más para poder dar por concluida la clase? Bien, si no hay ningún comentario, entonces conmigo nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Yo quisiese empezar a las 11:05 a más tardar, así que les recomiendo por favor que para las 11 de la mañana estemos ya todos presentes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.